sorprende, entre otras cosas, que en una investigación que se supone que es reservada, todos los antecedentes sean públicos. Uno tiene el legítimo derecho de preguntarse qué hay detrás de todo esto. Quien ha pontificado de las buenas prácticas no debiera incurrir en malas prácticas. Se le pasó un poco la mano, podría haber dialogado con nosotros. La iglesia es una expresión de diversidad. Y nuevamente, con más del 60% gana la nacionalización. Buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, el debate con que parte la semana. Y qué semana, en verdad, porque han sido muy noticiosos en los últimos días. Ustedes veían en la presentación algunos de los temas que han marcado la agenda, especialmente lo ocurrido con el inicio ya de la investigación formal del caso Penta, incluida la visita de la Policía de Investigaciones a la casa de un ex candidato presidencial. Veamos en primer lugar cuáles son las frases más destacadas de la semana, esas frases entre las cuales ustedes van a elegir a la frase de la semana que elegimos cada lunes aquí en Ciudadanos. En primer lugar, el intendente de la Araucanía, Francisco Huanchumilla, acerca de los recientes hechos de violencia en la zona. Yo como intendente quiero distinguir, porque yo quiero ser meridianamente claro con todos los sectores de la región de la Araucanía. No. Aquí se están yendo al chancho y eso es inaceptable. Se están yendo al chancho. El presidente de los empresarios también opina algo similar. Parece que se están yendo al chancho con las críticas al empresariado. Este es Andrés Santa Cruz, segundo candidato a frase de la semana. Cuando se denota por ciertos personeros, que todos sabemos quiénes son, el papel del sector privado, cuando aquí intenta demonizarse el lucro, que es las legítimas ganancias, y eso se asocia con el sector privado, pero nada dice, cuando ellos lucran, nada dicen de cuando tienen gente apitutada o familiares trabajando en organismos del Estado y ahí lucrando indebidamente, de eso nada se dice. Cuando eso ocurre, sin ninguna duda, que la confianza del sector privado se deteriora. Hoy andan juntos ministro de Hacienda y empresarios en el Chile Day en Londres tratando de restaurar esas confianzas precisamente. Tercer candidato a frase de la semana. Sabíamos que cuando Andrés Velasco hablara iba a estar en esta sección. Fueron 13 días de silencio, 13 días además en el extranjero, en los Estados Unidos, hasta que finalmente un hecho inesperado, la presencia policial en su casa, gatilló la vuelta de Velasco a Chile y sus declaraciones en el aeropuerto de Santiago este viernes. Muy sorprendido por una diligencia innecesaria, cuando nosotros habíamos justamente el día anterior concurrido voluntariamente ante impuestos internos, entregado todos los antecedentes y por supuesto estamos disponibles para entregar cualquier otro antecedente que sea necesario. Esta mañana, a través de las últimas noticias, Andrés Velasco habló contra el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Centró ahí sus dardos. Andrade evidentemente le contestó de inmediato y Osvaldo Andrade está en nuestras frases de la semana. La vieja política en la que yo me formé, no habían ni boletas, ni facturas falsas, ni truchas. Si eso es parte de la vieja política, me siento orgulloso de ella. Si ser parte de la nueva política es andar hablando de la nueva política como un eslogan, pero a la hora de los que hubo no cumplir con esos mínimos, tenemos un problema. Yo prefiero esa otra. Diputado, a propósito de las comisiones... Además, perdón, en la vieja política dábamos la cara, no nos escapábamos fuera de Chile. Había olvidado parte de la cuña Andrade, alcanzó a tirarla al final antes de la pregunta. Y la respuesta evidentemente llegó desde los voceros de Andrés Velasco. Juan José Santa Cruz respondiéndole a Osvaldo Andrade. Y al final del día es casi un poquito el matón del barrio. Yo creo que el señor Andrade debería preocuparse de legislar, que para eso le pagan todos los chilenos, en vez de estar en un show mediático permanente. Frases para todos los gustos, como ustedes ven, para que puedan ahí votar por la que consideren más interesante. Y vamos a partir conversando con nuestros ciudadanos, por cierto. Perdón por la extensión, pero valía la pena porque había frases muy llamativas. Son 5. Voy a hacer el catastro definitivo antes de que voten, muchachos. Laura Albornoz, Hernán Larraín, Roberto Isixson, Alberto Mayol, gracias por acompañarnos. Francisco Huanchumilla, yéndose al chancho. Andrés Santa Cruz con la confianza del sector privado. Andrés Velasco, sorprendido por la presencia policial en su casa. Osvaldo Andrade, hablando de que algunos escapan
fuera de Chile sin dar la cara, y Juan José Santa Cruz diciendo que Andrade es matón del barrio. 5 candidatos. Hernán, partamos contigo. ¿Cuál te gustó más? Ayer está muy intensa y jugosa la semana. Creo que Huenchumilla hace un punto que a muchos chilenos le hace sentido, pero creo que siempre la diplomacia se agradece. Y no lo cumplió en este caso. Creo que Santa Cruz es necesario, creo que es importante volver a escuchar a los empresarios que en la campaña el propio Santa Cruz creo que fue muy tímido con lo que era un programa de gobierno que afectaba efectivamente al modelo económico y que hoy día además están entredichos con el lucro y otras cosas. Qué bueno que levante la voz, pero creo sin duda que el tema de la semana está radicado en lo que es el problema de dinero y política, tanto por el caso Penta como por el tema del financiamiento. Y voy a quedar con la frase del diputado Andrade, porque creo que aquí directamente ya estamos pasando a una etapa distinta en la discusión política. Tengo la impresión de que están buscando eliminar un potencial candidato presidencial para el 2017. Yo veo y leo en las palabras de Andrade un ataque directo para dejar un jugador, digámoslo, un ex ministro de la Concertación, de esa vieja política que él se siente tan contento, fuera del camino. ¿Laura? A mí me parece que se confunde el señor Santa Cruz cuando intenta mezclar dos cosas de distinto tipo. Yo aborrezco el nepotismo, pero también hay que dejar claro que lo que aquí ha sido puesto en duda es el fraude al fisco, en definitiva, cuando se evaden impuestos. Y lo que está en cuestión, para no confundir, es cómo se han utilizado boletas para no pagar impuestos y beneficiar a cierto sector ideológico de la clase política. Entonces el señor Santa Cruz trata de equiparar a que no está en cuestión el lucro, podremos discutirlo si el lucro conviene o no conviene, ese es otro asunto. A mí lo que me parece grave es que él efectivamente salga haciendo una defensa corporativa respecto a un asunto en el cual se debe tener una sola posición, condenar absolutamente. Y en eso también meto lo de Andrés Velasco, porque Andrés Velasco uno podrá cuestionar respecto de si realizó, o sea, si es pertinente que él tenga vinculación con el Grupo Penta o no lo tenga. Lo que yo quiero cuestionar aquí delante de todo es que efectivamente se hayan hecho acciones defraudatorias y quienes las hayan realizado se asuman la responsabilidad y se aplique justicia por parte de Impuesto Interno. ¿Alberto? Sí, yo tengo el corazón dividido. ¿Es una canción? No, a mí me parece muy interesante desde el punto de vista más sociológico, más de proceso, lo que dice Santa Cruz, no por lo que dice él, sino por el hecho de que el pacto monolítico entre el empresariado y el poder político aparece fracturado, como no lo estaba desde el año 92 más o menos, que fue la época que los grupos empresariales se pusieron muy duros también para poder controlar las posibles reformas que Erwin quería hacer, y de ahí para adelante hubo paz perpetua basada en la democracia y los acuerdos. Por tanto, me parece relevante eso, pero me parece en términos del impacto y en términos, irónicamente, la frase de Andrade sobre Velasco es muy norteamericana desde el punto de vista político, porque lo que él enfatiza al final, que es lo que se le había olvidado, ¿ya? Lo que él enfatiza al final es justamente lo que sería por cualquier elector de la democracia moderna más castigado. No solo el hecho en sí mismo, que puede ser o no ser, pero se está investigando, sino la escena de que él no está en la casa, ¿ya? Y está su familia recibiendo a la policía. Esa escena es muy de política norteamericana, ¿ya? Y es como el error uno de cualquier político. Yo creo que ahí entonces él le denosta que él no estaba presente cuando correspondía. Yo creo que esa sensación de estar enfrente de un político que no estuvo presente, que mostró incluso cierta cobardía, yo creo que eso es lo que más ha dañado en este momento a Andrés Velasco, más allá de lo que venga con la investigación y más allá de tener la policía en la puerta de la casa, que también no es menor. ¿Roberto? Yo, al igual que Alberto, no sé si por los mismos argumentos, pero también tengo el corazón dividido entre la frase de Andrés Santa Cruz y la de Osvaldo Andrade. Me parece que por la forma, la frase de Andrés Santa Cruz llama mucho la atención. Yo creo que se muestra a un presidente de los empresarios, en este caso, que pierde de alguna manera la forma, quizás el estándar con el cual uno espera que un presidente de los empresarios se relacione con el gobierno. Quizás un poco de exasperación ya por lo que siento yo, se sienten ellos como un poquito de punching ball, ¿no? Que ya la reforma tributaria, después de todo lo que pasaron y ahora con esto, me parece que ellos sienten que hay un estrés al sistema radicado en ellos y en la confianza pública que hay en ellos, que de alguna manera copó quizás su paciencia. O sea, en la forma me quedo con esa, pero en el fondo efectivamente yo me quedo con la frase de Osvaldo Andrade. Me llama mucho la atención
más que la última, que es quizás más cuñera, sino que con la primera parte, porque él dice que él es parte de esa vieja política donde no habían boletas, que no se usaban boletas de factura. Claro, yo me acuerdo de los últimos 20 años, quizás lo que está en duda finalmente es cómo se ha financiado la política en estos últimos 25 años. Y me parece que quizás esta es una práctica de la vieja política, la que hoy día hace explosión. Acordémonos, no eran boletas, eran sobres, eran otro tipo de cosas. Por lo tanto, este tipo de instrumentos para financiar la política han estado presentes en todas partes. Recordemos, sin ir más lejos, que un jefe de campaña, el jefe de campaña del senador Guido Girardi, fue condenado por utilizar facturas de una empresa que no existía como Publicamos. Así que las facturas falsas no digamos que la hagamos de inventar. Me quiero quedar para partir esta discusión con el tema que planteaba Alberto, el manejo de crisis de Andrés Velasco, esto de haber decidido irse a Estados Unidos, quedarse allá más del tiempo que estaba presupuestado en un principio, y algunos compromisos en Chile que lo fue suspendiendo, mantenerse en absoluto silencio hasta que viene este hecho que lo obliga a volver, que es lo de la irrupción de la policía en su casa. ¿Fue buena o fue mala la estrategia de Andrés Velasco, Laura? Yo creo que muy pronto para evaluar. A mí me parece que Andrés tenía compromisos desde antes en Estados Unidos. Pero tenía también algunos en Chile que de hecho lo fue suspendiendo. Posiblemente. Yo me parece que mira, no tengo elementos para juzgar si hizo bien o mal. Yo de pronto si hubiese sido yo, hubiese retornado de inmediato. Yo entiendo que lo que él hizo fue pedir que se investigara, no todos los candidatos tienen toda la información. No es por defenderlo a él, yo quiero diferenciar notoriamente entre el amparo de una actitud fraudulenta versus el haber efectivamente pactado con una empresa de un determinado sector ideológico el que te pagaran por determinado servicio. Yo quiero diferenciar, porque hasta acá no se ha juzgado. Yo quiero partir como todos los involucrados. Yo parto del supuesto, yo soy tajante en señalar, aquí tienen que caer las responsabilidades de parte de quien sea. Si alguien emitió una boleta, si alguien dio una boleta por su chofer, por su esposa, por actividades que no se realizaron, estamos nosotros efectivamente evadiendo o defraudando al fisco. Pero si uno lo que hace es prestar servicios remunerados para una persona y esos servicios son repudiables desde mi punto de vista ideológico, eso para mí no es cuestionable. Entonces yo en el tema, porque lo conozco quizá y porque le tengo respeto, yo la verdad que no me matriculo impugnando a Andrés. Yo no tomo la posición de Osvaldo. Ellos tienen una pelea antigua en la cual yo no me voy a meter. Para mí Andrés Velasco es una persona que pertenece a la nueva mayoría, él tendrá que hacer su defensa como le corresponde y si tiene responsabilidad tendrá que asumirla. Por de pronto parto de la presunción de buena fe. No me parece pertinente que se haya ido, yo no lo hubiese hecho, pero tampoco me voy a poner en la trinchera de atacarlo. A mí me parece que no es valiosa esa postura, no hemos tenido la misma actitud respecto a otros que ha habido demostraciones o ha habido las mismas situaciones. Yo creo, en el pasado, frente a otras situaciones, a mí me gustaría que frente a la transparencia y la probidad siempre se tenga una misma línea de conducta. Y yo lo que pediría es que si termináramos con estos escándalos públicos, dejáramos que las instituciones funcionen, que esto opere, que él demuestre lo que tenga que demostrar, y yo por de pronto parto por la presunción de buena fe, me merece el máximo respeto. Hernán, ¿qué te pareció el manejo de crisis de Andrés Velasco en este caso? A ver, la semana pasada lo comentamos acá, nosotros casi creo que hubo un consenso en que él debió haber salido a hablar antes, haber explicado públicamente y aclarado la situación. Me acuerdo que Alberto decía, si tú no sales a explicar algo, bueno, hay algo que está pasando efectivamente y eso genera una sospecha y por lo tanto tengo la impresión de que nadie calculó ni puso en el mapa la posibilidad de un allanamiento. Y esto fue escalando a una situación que es difícil de prever. Y hoy en día estos ya se han transformado directamente en una guerra política al interior de la nueva mayoría, si consideramos a Andrés Velasco parte de esa nueva mayoría. Le estarán pasando facturas, paradojalmente, a Andrés Velasco por su posición en materia de reforma tributaria. Hay una venganza política por parte de la nueva mayoría, quien estuvo y fue parte de una primaria. Tengo la impresión de que hay una cosa que es muy distinta, que es ¿cierto? El proceso judicial que está llevando adelante, que obviamente genera una serie de consecuencias y discusiones que son muy válidas tenerlas. Y otra es las reacciones políticas que se está teniendo, como la que hemos visto por parte de Andrade y otros actores, respecto a la figura de Andrés Velasco, que es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Perdón, por lo mismo que yo no logro entender cuál es la intención de Osvaldo, porque aquí debe estar centrada toda la atención del sector político que sea en aclarar la defraudación. Pero eso debería ser el foco de atención. Laura, ¿no es lógico pensar que Andrés Velasco puede ser una amenaza
política eventual y por lo tanto es una buena ocasión para intentar neutralizarlo desde un punto de vista muy frío, muy de análisis político. A mí me parece que es del máximo egoísmo porque uno debiese estar centrado. La única atención de un político es procurar el bien común y aquí lo único que debiese preocuparnos nosotros como coalición es que se aplicara justicia y se averiguara quiénes defraudaron al fisco a través de la evasión de los tributos. Entonces a mí me molesta esta intención de hacer esto un pugilato entre dos personas que tenían anteriores diferencias y hacer de esto una controversia. ¿A quién se quiere distraer de atención? ¿Qué se intenta distraer? ¿Con qué propósito? ¿Por qué no nos centramos en el tema Penta? ¿Por qué no nos centramos en el tema corrupción de los pollos? Que ha sido el tema, aunque a la gente le suene repetida, que hay temas que son más importantes de resolver como país que una controversia añeja entre Andrade y Andrés Velasco. Alberto, tú hablabas del tema de la cobardía. ¿Te pareció cobarde la actitud de Velasco o crees que puede ser vista como cobarde por la gente? Me parece que la estrategia es muy mala. Tan mala que efectivamente el código político en el cual un personaje respetado, del cual se espera liderazgo futuro, que tiene que demostrar, porque no es alguien que está en la cancha hace mucho tiempo y tiene muchos antecedentes. Uno de los problemas que la misma candidatura de Velasco señalaba hace un año atrás era que él tenía poco nivel de conocimiento, tenía muy buen nivel de aprobación entre quienes lo conocían, pero no era muy conocido en el país. Por tanto, que te conozcan en un escenario como este, ¿ya? Es bastante malo, y él calculó mal, pensó que era mejor, y calculó tan mal, que esta crisis era una crisis de la UDI, y esta crisis era una crisis del Grupo Penta, y esta crisis era una crisis que iba a destruir el mandato de Ernesto Silva en la UDI, que justo había quedado puesto en la peor de las condiciones para poder gobernar. Y de pronto, en 3-4 días, gracias a... le toca a él estar al frente de la crisis. Entonces, evidentemente hay un muy mal manejo. Evidentemente yo creo que aquí hay dos decisiones. Una decisión que yo creo que se tomó más bien pensando desde los abogados, ¿no? Una decisión más bien judicial, y resulta que lo político requiere aquí un análisis mucho más detallado. Y hubo una decisión anterior que se tomó publicitariamente, a mi juicio, cuando él va y toma el tema de las buenas prácticas, ¿ya? Y dije, seguramente hicieron un par de estudios, dijeron la gente está cansada de esto, qué sé yo, y dijeron, podemos ir por el tema de las buenas prácticas, ataquemos entonces, qué sé yo, a Girardi, hagamos algo al respecto, qué sé yo, y lanzaron un buen producto, pero el producto tiene que tener su consistencia. Y en el sistema actual de financiamiento, con tus jefes de campaña que son empresarios, la probabilidad de que tuvieras cosas raras detrás era muy grande. Por tanto, es muy distinto cuando tú no has hablado de buenas prácticas sabiendo que tienes un sistema político que hoy día mismo no hay ningún sistema legal establecido para que los partidos hoy día, a esta fecha, existan. Los partidos tienen que existir de alguna manera y no hay ningún mecanismo legal. Por tanto, evidentemente hay muchas cosas extrañas en política que están pasando, ¿ya? Y resulta que él entonces entra con un discurso que era evidentemente imposible de sostener. Y se ve ahora enfrentado... No son tanto malas prácticas como si son renuncia a sus principios, porque ir a hablarle para que le pague Penta a un determinado selecto grupo es como un renunciar a lo que tú defiendes. Por supuesto, ¿no? Y es meterte en un escenario muy complicado. Claro. ¿Roberto? Yo, va a ser raro, pero voy a volver a coincidir con Alberto. Yo creo que... Porque es raro, sí, está muy no, bien. Porque uno tiende al... Porque para ti no se ha derrumbado el modelo todavía. No, claro, partiendo por ahí, por ejemplo. Pero no, yo creo efectivamente que Andrés Velasco calculó mal, sin duda. Lo que él creyó que era un problema de la UDI se transformó en un problema de él. Yo creo que su estrategia es mala, o ha sido mala, pero creo también, y en su defensa, que estaba en una posición imposible, con asimetrías de información gigantescas, porque yo lo que veo de alguna manera es que alguien maneja mucho más información de la que maneja él. Un allanamiento en su casa cuando era de conocimiento público que Andrés Velasco estaba fuera de Chile, ir a buscar ¿qué? ¿Qué fueron a buscar en la casa de Andrés Velasco si todos sabíamos que Andrés Velasco no estaba ahí? También es una decisión de fiscal. Roberto, porque en el fondo tanto Velasco como sus voceros han planteado esa misma pregunta. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué se actuó así si era el conocimiento público que estaba fuera de Chile? ¿Te parece cuestionable la actuación de la Fiscalía, la forma en que actúan? A mí me parece raro que la Fiscalía tome la decisión de hacer un allanamiento en la casa de una persona que es de público conocimiento que no está. O sea, si tenemos problemas de inteligencia en la ANI, me imagino que la PDI y la Fiscalía podrán
leer el diario y saber con un día de anticipación que Andrés Velasco no está en su casa. El Ministerio Público actúa de manera independiente y yo no tengo ninguna duda del fiscal Carlos Gajardo, ninguna. Yo no tengo dudas de él, me parece que... que una persona, me pregunto qué fue a buscar a la casa de Andrés Velasco si no estaba Andrés Velasco. Han habido filtraciones que hablan bastante mal del Ministerio Público, que es el responsable de conservar en forma reservada una investigación. Además de las filtraciones, pasó con las filtraciones que pasaron en las bombas. En general, el sistema procesal nuevo tiene un defecto, que es que exige mucho rendimiento inmediato y los fiscales están muy obligados a trabajar mucho, un poco con la prensa, para poder tener algún nivel de respaldo y poder hacer los casos. Entonces, muchas veces filtran, empiezan a entregar información. Los periodistas están trabajando aquí también, digamos. Se pasa de filtración como que los periodistas están buscando la información. No es el fiscal Carlos Gajardo. Yo creo que él ha sido súper serio en todo lo hemos visto a lo largo de su historia judicial. Yo más bien he visto una persona prudente, criteriosa. No me parece que haya filtración. Ese allanamiento y en el contexto en que se dio, y yo no sé si quién llegó primero, si efectivamente llegó la PDI o llegaron primero los medios. Quizás esa duda los medios pueden ayudar a resolverlo. Pero también hay que acordarse de dos cosas. Una es que la rencilla entre Osvaldo Andrade y Andrés Velasco lleva millones de años. O sea, esto viene desde que en el primer gobierno de Bachelet se discutía sobre las dos almas, ¿verdad? Y estaban las dos tensionadas y la pregunta era que quién salía. Velasco era ministro de Hacienda y Andrés era ministro del Trabajo. Claro. Que un poco, al parecer, el mismo conflicto que tiene hoy día el gobierno de Michelle Bachelet. Ahora, Velasco elige también a su rival, porque él en la entrevista de Las Últimas Noticias, que es la única entrevista que ha dado hasta hoy, una entrevista bastante breve, donde tampoco se le pregunta ningún detalle acerca de las platas de Penta, él apunta a Andrade y lo elige como su rival. En el fondo hay una elección deliberada de decir, ya, si vamos a pelear con alguien, peleemos con Andrade. No es un rival fuerte. Es un rival que no tiene mucha legitimidad tampoco, no está como lo hizo en su momento con Girardi también. Exacto, o sea, él elige un rival bastante de él. Yo creo que el problema ha sido que cuando él no ha hablado, o sea, mandó a gente de su comando, y la gente de su comando tiene una carga empresarial muy fuerte, entonces está en el lugar del crimen, o sea, no tiene ninguna lógica, y tampoco saben de política. El argumento que esgrime, por ejemplo, Guilizasti, es espantoso, o sea, es para cortarse la cabeza cuando él dice, bueno, pero algo así como tener un candidato es un problema privado. O sea, a mí no me pueden... O sea, pero por favor, o sea, ya a alguien se le perdió que los presidentes son un tema público. Entonces, de verdad, creo que hay una sucesión de errores, lo que revela que irónicamente en su fuerza pública no hay ningún sentido de lo público, no comprende el fenómeno. Y sobre eso, a mí, y tomando lo mismo que dice Alberto, que es que el origen o el error comunicacional efectivamente está en la estrategia original, que es esta estrategia contra las malas prácticas. Acordémonos que hace 3 meses atrás ya se había visto tensionada por primera vez con este tema de la licitación del INJUV, con el director de la... Por lo tanto, yo no quiero mezclar temas, yo creo que es el diseño de la estrategia de las buenas prácticas. Yo creo que efectivamente, dado su relación también y la cercanía que tiene con el gobierno, eso se puede ver de alguna manera tensionado de forma mucho más simple o mucho más rápida que otro tipo de yo creo que nadie puede andar pontificando la vida acerca de las buenas prácticas, pero yo creo que él no es un perfil que uno pudiese decir, mira, ¿quién habla? ¿Ah? El tema del INJUV es otra cosa, son cuerdas separadas. Es complicado siempre tirar la primera piedra, pero yo creo que si hay alguien que pudiese a lo mejor tomar ese discurso, justamente Andrés Velasco, porque no es una persona, a diferencia de otras, que uno pudiese decir, mira, con qué cara habla. Yo no mezclaría peras con manzana. El tema del INJUV fue otro asunto. Él tomó este discurso, es un discurso que además la gente efectivamente se la cree, y yo creo que acá en la onda, la población hay mucha molestia con personas que a sabienda son más de lo mismo y se repiten y están ahí presentes, y parece que uno nunca se los pudiera despegar, no pudiese avanzar en una coalición sin ciertos personajes. Y yo insisto, tomar la bandera de ser el ultra pro siempre tiene el riesgo, como dice Alberto, de tener que demostrarlo a cada rato. Andrade cae en lo mismo, que hay algunos que operan de cierta manera y otros no, y todos sabemos que el sistema político ha funcionado con un sistema de financiamiento por los últimos 25 años que ha sido y ha operado para todos. Así es. No deja de ser una ironía que la presidenta Bachelet en campaña decía que los aportes reservados eran una buena práctica. Y hoy día la nueva mayoría dice que es un sistema nefasto, ¿cierto? Y además lo usó como vía de financiamiento de sus propias campañas. Nunca se puso en cuestión, claro. Creo que aquí la superioridad moral de los actores, digamos, pasa a ser más bien aprovechamiento político y creo que frente a la ciudadanía, y tal vez ahí Roberto nos puede contar qué dice la opinión pública, pero mi impresión es que la ciudadanía los castiga a todos. Ahora, perdón, una cosa si alguien en la nueva mayoría o en el gobierno cree que lo de Penta se va a radicar exclusivamente en términos de desconfianza y de legitimidad en la UDI,
me parece que es un gran error. Perdón, pero tú no puedes comparar... Esto es un problema compartido de todo el sistema. No puedes pretender empatar como lo hizo ayer Miller en Estado Nacional, comparar dos situaciones que no son comparables. O sea, lo de Penta es una actividad además que en magnitud, en todo, en contenido, aunque yo sé que la probidad tiene la misma aplicación, ya sea que te robes una... Es un poco lo que decía el padre de Río en la misa, que él decía, mira, acá estamos los que robamos poco en la cárcel, el cartel que el padre de Río el otro día en la misa decía, aquí estamos los que robamos poco. Yo la verdad es que creo que durante mucho tiempo sí existe la sensación en la población de que en definitiva aquí hay una casta privilegiada que puede robar, defraudar, no pagar impuestos, hacerse los lesos y privilegiar a su sector político, y eso no es lo mismo y no lo puedes comparar. O sea, yo creo que el caso Penta es un caso de máxima gravedad, el de Penta, el del que sea que evada impuestos. Entonces, no digas lo de la UDI que ha igualado, no. La presidenta lo que dijo fue otra cosa. La presidenta dijo, había un mecanismo de aporte reservado que está en una ley y a ella le parecía positivo. Tú no puedes comparar eso con la defraudación fiscal que ha realizado Penta, principalmente beneficiando a parlamentarios de la UDI. Incluyendo, parece aparentemente al ministro también, Alberto Undurraga, de Haitiano. Preferentemente. Entonces, si tú quieres empezar a disparar, también le vaya... No, es que en esto yo la única postura que tengo es caiga quien caiga. Estamos de acuerdo, pero hagamos una distinción. Por igual. Porque aquí, y tú también lo hiciste en tu alocución, una cosa es que se haya cometido fraudes tributarios. Y ahí no hay que tener dos opiniones, caiga quien caiga. Luego hay un sistema de financiamiento de la política que es el aporte reservado, conocido por todos, utilizado por todos y incluso considerado por la actual presidenta como una buena práctica. Y hoy día es el sinónimo de todos los males. Se revisa. Entonces se revisa, pero que los propios políticos se hagan responsables de ese sistema que han utilizado y no lo desprestigian pretendiendo sacar un provecho político con la mano al gato, claro. Y cuando todos terminen ensuciados. Ese es mi punto. Ahora, quiero plantear algo que decía Laura. Más allá del tema legal, que obviamente se tendrá que demostrar si las boletas y los servicios de Andrés Velasco y de los demás involucrados cumplieron con las formalidades legales. Ese es un tema. Pero hay otro asunto que tiene que ver, que es más propiamente político. El mero hecho de que Andrés Velasco haya prestado servicios que no conocemos todavía, qué tan específicos, qué tan continuados en el tiempo son, por cuánto dinero son, que le haya prestado servicios durante una cantidad de tiempo a un grupo empresarial como Penta, un candidato presidencial, probable futuro candidato presidencial, ¿es un hecho políticamente criticable? ¿Es un hecho que daña de alguna manera a Velasco, aunque se comprobara que todo es absolutamente legal o no? Yo creo que al respecto el argumento de Carlos Peña yo lo encontré muy interesante. Él decía básicamente que el punto... Tú estás transformado en un peñista. No, de hecho nunca, no me gusta mucho Peña, pero efectivamente el argumento ayer lo encontraba muy correcto, porque él decía, a ver, el problema aquí es que aparentemente él no habría ido a prestar un servicio previamente tal de que le dicen haga un análisis macroeconómico de la situación mundial y vea cómo va a impactar eso en mi empresa, sino que el asunto era hacer presentaciones, ponencias, análisis a partir de su propia visión del país en tanto líder político. Y por tanto, el problema ahí es que él, en tanto político, recibió una remuneración por comillas, un trabajo. El trabajo existe, dice. Y probablemente, y si eso se comprueba y que eso yo podría ser incluso legal. El punto es que ahí se confunde el hecho de que él no entiende cuándo él es técnico y cuándo él es político. Y eso creo que es muy interesante porque es justamente la historia de Andrés Velasco, que él siempre ha confundido directamente su carácter como miembro de la tecnocracia, miembro selecto, uno de los principales miembros de la tecnocracia chilena, con miembro de la política. Y en las épocas en que eso fue una confusión generalizada, efectivamente él entonces creció mucho. Yo creo que es allí donde reside, yo creo que sí, efectivamente es un problema, incluso siendo legal, si es que el tipo de presentación, el tipo de trabajo que él realizó, estaba asociado de alguna manera a una relación de él como líder político. Y eso me parece que efectivamente es lo más grave. Ahora, no quiero dejar pasar algo que pasa aquí. Insisto mucho, es muy relevante el hecho de que todo este tipo de casos ponga a las fuerzas políticas principales del país a acelerar a gran velocidad a lo que se conoce el juego de la gallina, que es cuando dos autos van andando lo más rápido posible y hay un risco al final. Y el último en frenar gana, y si no frena también pierde, porque se pasa, pero lo importante es no frenar antes, no ser el cobarde. ¿Por qué se llama gallina? Porque por la cobardía. Ya. Entonces, ese juego yo creo que lo están haciendo hoy día la derecha y la nueva mayoría. Y en el camino se van abriendo muchas cosas. Entonces, el problema es nuevamente lo que hablaba al principio, la ruptura del pacto. Sí.
O sea, el pacto no está con la clase empresarial, el pacto no está entre los partidos políticos. Yo creo que eso estructuralmente puede ser muy complicado porque la costumbre que tenían era que el pacto existía. ¿Quién va a frenar primero? Se pregunta uno, Exacto. Roberto. A mí me parece que independiente incluso de la relación contractual que tenía Andrés Velasco, en este caso con un grupo económico que públicamente está más ligado también a la UDI, si eso es de público conocimiento, independiente de eso, y si incluso si es inocente o culpable, y a esta altura el daño a la campaña de Andrés Velasco es grande. O sea, yo quizás aquí no la compartir, y quizás el análisis es que va a salir algo magullado y que en realidad queda mucho tiempo. Yo creo que no sé si es definitivo, pero el golpe es duro. Perdón, aunque se demostrara finalmente que él es inocente. Aunque se demostrara que él es inocente, yo creo que el golpe es duro. Creo que viene muy bien dado por el sector que lo quiere de alguna manera dejar afuera. Creo que Andrés Velasco venía subiendo durante los últimos 5 meses de forma consecutiva y significativa en la pregunta que al menos nosotros hacemos desde Plaza Pública Academ. Y yo creo que esto va a ser un golpe... Perdón, Alberto, ¿tú decías es definitivo? Sí, yo creo que para esta presidencial por lo menos no le dan los tiempos, no le da la posibilidad de reponer y además en el corazón de lo que, insisto, es muy distinto cuando tú eres un candidato que ofrece, por ejemplo, el progreso y te pillan con algo que está medio raro, porque eso no es tu tema es el progreso. Pero cuando tu tema fue las buenas prácticas y te pillan ahí, y el problema es que no tiene defensa. Es muy complicado. Y no tiene defensa política. Y los defensas son empresarios, o sea, es un desastre. Yo quiero hacer un contrapunto. Yo creo que efectivamente esto es un daño. Pero esto paradojalmente también transparenta una realidad que hay en Andrés Velasco, que tiene una visión más bien liberal y en mi opinión más cercana a una parte importante de la centro-derecha. Yo creo que esta historia todavía va a continuar, se va a enredar muchos sectores y se le puede abrir una casa nueva. Entonces, ojo que falta mucho todavía. Porque las principales defensas de Andrés Velasco las hemos escuchado más bien en la centro-derecha, más que en la centro-izquierda. Durante estos días. Vamos a ir a la pausa. Vamos a hablar algo todavía a la vuelta de lo que está pasando en la UDI y del tema de la Iglesia Católica a la vuelta de la pausa comercial. Bueno, hasta la semana pasada hablábamos de básicamente la UDI. Cuando hablábamos del caso Penta, la atención se ha trasladado a Andrés Velasco por las circunstancias que rodearon todo lo que ocurrió. El hecho de que Policía de Investigaciones haya ido a su casa, entre paréntesis, fue porque la dirección comercial que había en las boletas era la de su casa. Por eso en su caso fueron allí y en otros casos como los de Jovino Novoa y Lorenz Goldborn a oficinas. ¿Cómo queda la UDI en todo esto que esta noche está celebrando su cena de aniversario? ¿Está saliendo mejor o ha logrado cambiar el foco de atención o sigue complicada la UDI? Bueno, le está pasando lo que le suele pasar cuando vienen crisis, que de alguna manera logran zafar siempre cuando estaban en plena, en la gran crisis, por ejemplo, con el caso, lo que pasó con Longueira, cuando se retira de su candidatura, logran instalar ellos mismos a una candidatura presidencial. O sea, ellos tienen una capacidad de manejar las crisis bastante superior en general al sistema político, y en este caso es notable porque la crisis era completamente de ellos. El grupo económico es un grupo económico completamente vinculado a la UDI, históricamente vinculado, conocidamente vinculado, es prácticamente son brazos políticos y empresariales de alguna manera muy, muy unidos, y de pronto resulta que el que se lleva los problemas es Andrés Velasco y sirve de chivo expiatorio. Yo creo que la UDI está zafando un poco, pero el asunto es estructural para la UDI porque también esto lo aleja de todo su discurso, la UDI popular, todo eso. O sea, evidentemente esto es grave, pero no es una herida tan grave. Mira, más allá de lo que se analice o se pronostique, yo espero que la nueva mayoría siga teniendo la mayor cantidad de candidatos presidenciales posible para que tengamos una primaria en forma. Y para mí Andrés Velasco es una persona de la nueva mayoría, fue mi colega, yo tengo la mejor impresión de él como un gallo trabajador, honesto, y esperaremos lo que resuelve la justicia. Yo tengo por lo menos como abogada más parte de la presunción de la buena fe. Pero yo esperaría que el Ministerio Público resolviera y en esto pudiésemos efectivamente de una vez por todas tener una resolución clara que fijara estándares y que fuéramos cada vez más avanzando en criterios que permitan no llegar a acuerdos, porque mucha gente me ha dicho, oye, que no se cierra a través de un pacto en donde todo esto se acalle. A mí me gustaría más transparencia para la política chilena. Yo esperaría que esto efectivamente terminara en algo que fuera una transformación. Si este tipo de hechos sirve para transformar, bienvenido sea. Yo no creo que nadie está acabado, la política es súper flexible, de aquí en adelante
ante todo puede renacer. Por Dios, hemos visto peores crisis y no me parece a mí el tema, si es la UDI o no es la UDI, la verdad que poco me importa. A mí lo que sí me importa es que el tema, que no haya defraudación fiscal y que el tema de la política quede declarado respecto de cómo se va a financiar de una vez por todas, ¿no? Y que el peso del dinero, hay limitaciones como el gasto electoral, limitaciones como la utilización de las vías públicas, de una vez por todas, y tú lo sabes porque eres experto en la materia, deberían haber un mayor nivel de limitación respecto del gasto en campaña. O sea, es vergonzoso, esto lo decimos en cada rato, tenemos elecciones municipales el próximo año, vamos a ver de nuevo plagados de materiales, de dineros ocultos, plata escondida, plata negra. De eso las personas no quieren ver más. Yo creo que de una vez por todas hay que tomar el toro por las astas. Yo creo que la UDI evidentemente está viendo un golpe a su imagen, a su historia, a su proyecto. Pero tengo la impresión de que a medida que han ido avanzando los días, he visto mejor a su presidente Ernesto Silva en el manejo de la crisis y tengo la impresión de que con el tiempo el sistema político, que es el que efectivamente, digámoslo, en Chile está en crisis, yo soy de aquellos que tienen una convicción, Chile tiene una crisis de representación, bajísimos niveles de confianza en sus partidos políticos, en el Parlamento, la gente vota cada vez menos, le interesa menos y por lo tanto creo que esto termina evidentemente ensuciando todo el sistema. Creo que tenemos que avanzar a un nuevo sistema de financiamiento más transparente, que atomice, ¿cierto? Que cambiemos de la lógica donde pocos ponen muchos a una lógica donde muchos ponen poco, que hayan incentivos a que las personas de verdad entiendan participar, no solo votar, sino también financiar. Es una forma de hacer política, entender que el Estado tiene un rol, pero no debe tener todo el rol. Creo que deberíamos ir hacia allá, pero cuando uno ve a Andrade, más bien, estimada, está buscando sacar a un candidato que estuvo en la última primaria de la nueva mayoría. Yo creo que esa es la realidad que estamos viendo. Yo creo que esa sea la intención de Osvaldo. Es una rencilla entre ellos muy antigua. No creo que esa sea la aspiración. La verdad que no veo un complot. La teoría del complot no me la compro. Del Partido Socialista, no me la nueva mayoría, no me la compro. En un tono y que tampoco realmente... la imagen de la UDI con estas festividades de la cena con todos sus presidentes, tampoco me la compro. A mí no me interesa lo que haga cada partido. Lo único que hay que cuidar es la institucionalidad y que funcione la fiscalía y averigüe el fiscal Gajardo con toda su independencia, sus capacidades. Y no lo digo porque haya sido mi compañero en la universidad, era un mateísimo, estudioso y riguroso. Yo creo que lo va a hacer espectacular y esperamos... las pruebas, ¿no? No, era excepcional. No lo digo en la universidad. Era excepcional, además ha tenido una trayectoria impecable. Yo lo cacho hace mucho tiempo que no hablo con él, pero me parece que es un gallo excepcional. Y hay que confiar en las instituciones. Si parte del desprestigio también somos responsables todos. Roberto, ¿cómo queda la UDI en esto? Mira, yo creo que efectivamente, y como dice Hernán, para la UDI es más simple que para Andrés Velasco. ¿Por qué? Porque efectivamente el sistema político está en crisis, hay una crisis de representación grande. Nosotros hicimos la encuesta de la semana pasada, hicimos algo, nos metimos en el tema. El 70% cree que los partidos políticos en Chile no funcionan bien. Los niveles de identificación, el partido que gana por lejos es el ninguno con 60%. Por lo tanto, para un partido político que tiene ya tal nivel de desconfianza general, es más fácil manejar una crisis de este tipo. Y precisamente también en últimas encuestas se había medido esta comparación entre partidos políticos y estas nuevas fuerzas, como Fuerza Pública, por ejemplo, y aparecían en general con mejores evaluaciones que los partidos políticos tradicionales. Había ahí un cierto capital que tenía, por ejemplo, el movimiento de Andrés Velasco. Estaba Andrés Velasco, Amplitud, estaba Red Democrática, hicimos efectivamente Revolución Democrática, hicimos ese especial donde midimos, ahora, para ser justo, hicimos un quiebre por conocimiento primero de los nuevos movimientos, porque uno no puede preguntarle a todo el mundo sobre movimientos que estaban partiendo. Y efectivamente, en el caso de cuando medimos ya evaluación, imagen de los partidos y de los movimientos, están los 4 principales movimientos arriba y todos los partidos políticos abajo. Y de nuevo también cuando medíamos a los principales líderes, estaban los 4 líderes de los principales movimientos arriba y los presidentes de partido en la colada abajo. Entonces, la política hoy día se ha personalizado y por lo tanto cuando los datos apuntan a un determinado personaje es más complejo para esa persona salir jugando, tener una estrategia comunicacional que sea efectiva. Y por lo tanto yo creo que para la UDI es más simple porque se espera poco, de alguna manera, hoy día de un partido político. Hablemos de otro tema interesante de esta semana que se ha desatado ayer con una publicación de La Tercera que daba cuenta de una supuesta denuncia, una supuesta acusación del arzobispo de Santiago hacia el Vaticano sobre las últimas declaraciones de los sacerdotes Berríos, Puga y Aldunate. Hoy el arzobispado ha dicho que en verdad esos antecedentes se enviaron porque los pidió en primer lugar el nuncio apostólico, pero se ha abierto una discusión bien interesante en el seno de la Iglesia Católica al respecto. Laura, ¿cómo ves esa discusión, lo que está ocurriendo hoy en la Iglesia Católica?
Y yo considero que es lamentable que todavía en Chile no hayamos podido hacer una renovación de la curia de nuestra iglesia. La iglesia no es la jerarquía, somos todos los creyentes, ¿no? Y tiendo a pensar de que nuevamente la curia, en particular en Chile, ha estado dominada por sectores que no necesariamente son el pueblo cristiano o el pueblo católico, ¿no? Y particularmente lo que hace estas declaraciones de Monseñor Ersati es ofender los curas más queridos, los curas de los obreros, de los trabajadores, de los oprimidos, de los vulnerados, como el padre Pepe Aldunate, el padre Monseñor Puga o el mismo Felipe Berrío. Yo creo que se cometió un error y ahora lo que he visto más que nada es diplomacia para tratar de arreglar el error. Yo creo que un error grave que la gente o los católicos de base, que no son los católicos que van a gritar al tribunal para defender a Monseñor O'Ryan de los abusos sexuales, sino que son los católicos de la iglesia más popular, están muy ofendidos por este acto de Sati. Y tenemos la disposición de defender a estos tres curas que nos sentimos mal. Yo me siento ofendida por la actitud de Sati, me parece una actitud cobarde, no me siento para nada representada por él, y yo creo que sí me represento, esto ha sido siempre, ¿no? Yo tengo una larga... soy formada en la iglesia y me siento parte de la iglesia de Pepe Aldunate, de Puga, del padre Berrío. Voy a su misa permanentemente en Alonso Valle. Yo creo en lo que ellos piensan, yo creo en esa iglesia abierta, esa iglesia que acoge, la iglesia misericordiosa, la iglesia respetuosa a los trabajadores, la iglesia que es capaz de decir que tenemos que ser más tolerantes, más respetuosos con lo diverso. Yo no creo en la otra iglesia. Y yo creo que mayoritariamente hay una molestia y un dolor, porque aquí se pasó a llevar, se le pasó la mano, como dijo don Pepe aquí en el mismo CNN, se le pasó la mano y están tratando como de recular, es una palabra fea, sí, pero es así, echar pie atrás, recoger cañuelas, y me parece a mí que hay que empezar a decir unas cuantas verdades. La verdad que me gustaría que Sati hubiese tenido la misma postura para defender a las víctimas de abuso sexual. Esto se lo han dicho todos, hemos dado duro en los medios virtuales, los cristianos de base. Aquí hoy día en la tarde recibí una citación de Osvaldo Aravena, que es un camarada que están organizando y ha trabajado en parroquia toda su vida, la iglesia de parroquia a la que pertenecimos mucho en la década de los 80. Hay una manifestación el viernes a las 7 de la tarde en contra de la posición y también de toda la conferencia episcopal, porque aquí yo también me he preguntado otro día en Twitter, me gustaría un cura que yo respeto como Monseñor Goich, que habla del salario ético, que diga respecto a esto, ¿qué pasa? ¿Cuál es la postura? O sea, no podemos, yo sinceramente, nosotros no los vamos a dejar solos. A Pepe Aldunate, a Puga no los vamos a dejar solos, a Berríos tampoco, es parte de una nueva generación, y yo creo que en eso no hay doble discurso en la iglesia base. ¿Hernán? No, a mí me llama la atención como ciudadano ver una iglesia católica que está generando conflictos y tenemos que asumir de que ha tenido una serie de problemas que afectan su credibilidad, su confianza como institución frente a los chilenos. Ocurrió en el mundo, también en Chile. Llama la atención que un señor como Ersati, digamos, efectivamente esté haciendo denuncias cuando lo que hay que buscar es unidad, potenciar la diversidad que tiene la propia iglesia, que son distintas voces que muestran lo que es hoy día el Chile actual, es una sociedad compleja, que tiene muchas caras, y tengo la impresión de que buscar tener discursos verticales y que homogenicen a la iglesia en un solo rostro, creo que está muy lejos de lo que está haciendo el Papa Francisco, o mi impresión está haciendo el Papa Francisco desde el Vaticano en relación a lo que está haciendo Sati. Roberto. Yo creo que es un caso súper interesante. Hace 40, 50 años la Iglesia tiene ya este conflicto, en el Vaticano me refiero, estas dos almas. El Concilio Vaticano II, por un lado, la contrarreforma, digamos, de Juan Pablo II, muy radical. Juan Pablo II vinculado fundamentalmente al desarrollo del Banco Vaticano, con una moral sexual muy rígida, con defensa, con protección a los abusos sexuales y con una visión anticomunista radical que se expresó en una fuerte vinculación con el eje Thatcher-Reagan, o sea, una visión muy específica que luego, irónicamente, con alguien que trabajó con él como Ratzinger, se da vuelta por completo. Ratzinger vira por completo. Ratzinger es el primero en que hace todo esto, lo hace que se representa en la figura después de Francisco, pero es primero Ratzinger, que reescribe en el fondo las encíclicas de la época del Concilio Vaticano II, las escribe prácticamente, son cita tras cita a las anteriores,
que se hace una canonización al mismo tiempo de Juan XXIII, Juan Pablo II, Juan Pablo II con milagro y Juan XXIII sin milagro, y sin milagro lo ponen. Entonces hace una resistencia, se filtran desde el camarlengo de Benedicto XVI, filtran datos respecto a los negocios de la Iglesia, donde aparecía que el Banco Vaticano invertía incluso en el porno, ¿ya? O sea, hay una serie de datos muy radicales, y ese conflicto está muy fuerte. Y lo interesante es que... ella con su renuncia, además, ¿no? Y renuncia para poder facilitar la posibilidad para arruinarle la jugada en contra a los conservadores. Lo interesante es que la Iglesia chilena, en todo este periodo, salvo una carta pastoral, ha jugado siempre el partido todavía en favor de los conservadores. La Iglesia chilena ha estado permanentemente no apoyando los casos a las víctimas de abusos sexuales, como el Vaticano estaba haciéndolo muy activamente, no defendiendo los negocios con la Iglesia, en el caso chileno con el tema de educación, por ejemplo, muy claramente, no como lo estaba haciendo el Vaticano. Entonces la Iglesia chilena ha estado fuera de la lógica del Vaticano. Y la pregunta interesante no es si acaso está a contrapelo, sino si está acaso participando de una operación que muchos creen dentro de la Iglesia, que es la idea de minar todavía el liderazgo de Francisco I y eventualmente también sacarlo, que eso sería una de las cosas que se ha hablado, se la escuché al mismo Felipe Berrío decir hace 3 semanas atrás, y por tanto me parece que es un asunto bastante estructural que no solo tiene que ver con Chile, y que es una disputa antigua. Yo me acuerdo que Cardenal Medina diciendo, en Chile Iglesia hay una sola y es la mía. O sea, ¿Roberto? Yo primero no soy un experto en temas de iglesia, estoy lejos de tener la información que al menos tiene Alberto, así lo veo, sorprendido. A mí me va más que nada, y más que meterme en la pugna interna de la iglesia, me preocupa más bien el nivel de conflictividad que todas las instituciones más importantes para una sociedad como la nuestra están teniendo. O sea, hoy día es la iglesia interna, pero la iglesia con el gobierno por la reforma educacional, es el gobierno con la oposición por la reforma tributaria, los empresarios, el caso Penta. O sea, creo que el país de alguna manera se ha metido en una espiral de conflictividad un poco... ¿Y por qué lo ves en negativo? ¿Y por qué no dices de sinceramiento a lo mejor? No, porque yo creo que hay algunas cosas que... Yo creo que hay cierta odiosidad de alguna manera en... ciertos niveles de conflictividad, que hay un estrés efectivamente del sistema. No me parece que tenga causas para derrumbarse, pero efectivamente hay un estrés del sistema. Me preocupa sin duda la falta de confianza entre instituciones y con la relación con las otras. Yo no sé si tiene que ver con sinceramientos o no, o sea, si es que la Iglesia Católica, Esati, quiere ir a que a Berríos no tenga pega dentro de la Iglesia, me imagino que eso también se puede resolver internamente. Entonces, me parece que aquí hay quizás, de alguna manera, cierta confusión sobre una demanda ciudadana que es por más transparencia, por más información, pero realmente también estamos investigando todo. Más poder real de quienes los tienen, no porque operen los poderes fácticos que realmente existen en las instituciones. Y la mayor parte de los partidos políticos, la gente está molesta de las oligarquías, de la endogamia, del nepotismo, de las cúpulas que manejan los partidos, de las malas prácticas. Y estas malas prácticas se repiten en las instituciones también. Están las Fuerzas Armadas, están en la Iglesia. Y eso es lo que hay que develar. Estos nuevos tiempos tienen que ver justamente con esclarecer y de pedir más consecuencias entre lo que se dice y lo que se hace. Porque eso es lo que yo veo aquí. Y eso es lo que no ha estado presente. Porque lo hemos vestido, tapado todos con un velo durante largo tiempo. El velo lo hemos utilizado para encubrirnos y para disimular un orden democrático que realmente no existe. Entonces, para que efectivamente sí, pues, cuando tú dices que la Iglesia es tiene esta posición y habla una voz y esa voz no representa al pueblo, a todos los creyentes, estamos hablando solamente a título personal. Lo mismo pasa muchas veces en los partidos políticos cuando quien habla es el dirigente de arriba y no son las bases las que son cuando la Presidenta de la República dice que tenemos que aprobar esta reforma tributaria... Ella la votaron, pues si la votaron hace poco. No sé si tú participaste en la elección de diciembre. No, estaba fuera de Chile. Pero, pero independiente de eso, pero eso no significa necesariamente... Popular. Y a Esati también lo escogieron, digamos. Pero que lo eligió una curia distinta al sufragio universal. Pero está bien, pero no es una institución democrática la Iglesia Católica. No. Pero eso, al final, el mecanismo de elección no es relevante a la hora de alguna manera, yo estoy de acuerdo contigo con que es necesario que el sistema político requiere, el sistema sociopolítico requiere de mucho mayor nivel de transparencia. A mí lo que me llama la atención es el exceso de conflictividad y el exceso de ventilar esa conflictividad a través de los medios de comunicación.
O sea, ahora, sí, y precisamente al respecto, a mí lo que más me llama la atención de todo lo que ocurrió es el comunicado que saca la conferencia episcopal. Porque no es primera vez que hay una disputa entre la jerarquía de la iglesia, entre un arzobispo y algunos sacerdotes. Y no va a ser la última. Pero lo que llama la atención es que la conferencia episcopal, lejos de entregar un apoyo cerrado al arzobispo, más bien lo cuestiona un poco, más bien habla en términos muy positivos de estos tres sacerdotes, que dice que mucha gente ve en ellos representado lo mejor de la vida cristiana, y no hay un apoyo en cambio tan explícito al arzobispo. Hay una disputa de poder también, o una diferencia de visiones en la jerarquía de la Iglesia Católica chilena que se está viendo en este caso. Yo creo que puede haber, pero en parte no logro dimensionar. Yo creo que hay, en parte también esto fue influenciado por la por la reacción que hubo en la ciudadanía. O sea, cuando la gente logra identificar quiénes son los personajes, cuando la gente habla de Pepe Aldunate, de Mariano Puga, y ve los curas que son cuando hablan de Felipe Barría, yo creo que logran empatizar con sus causas y sus formas de vida, porque lo que la gente aprueba es esa visión del cristianismo, porque Cristo está en ellos cuando ellos son solidarios, son fraternos, están preocupados del que menos tiene y se sienten reflejados, entonces empatizan con ellos, reaccionan defendiéndolo. Entonces la conferencia también actúa, no sé en qué grado actúa porque esa es su predisposición o lo hace por conveniencia. Esa parte ya no me... Yo debo pensar de buena fe que lo hace por convicción. Es la contradicción entre, que es una contradicción muy de la época a nivel mundial, entre poder y legitimidad. O sea, la legitimidad hoy día no está en el poder y el poder no está en la legitimidad. Entonces es una contradicción muy, muy fuerte, donde hay un grupo que históricamente apostó, nuevamente el grupo de Juan Pablo II, apostó por el poder, apostó por las élites, apostó por el Opus Dei, por los legionarios de Cristo, apostó por ahí. Y hay un grupo que apostó por la legitimidad, apostó por mantener una iglesia mucho más vital, mucho más de las comunidades. Esa apuesta original además los alejó mucho, permitió la penetración de muchos otros cultos, de hecho, en América Latina, y poner al Papa Francisco, a un jesuita latinoamericano, es justamente por el esfuerzo de saber que se están desangrando por acá. No era parte de los planes nunca del Vaticano salir de Europa, digamos, no estaba en los planes. Por tanto, yo creo que hay una contradicción entre poder y legitimidad y, claro, cuando hay un momento en el cual puedes tener mucho poder formal, pero en la práctica tu legitimidad es tan baja que no lo vas a poder ocupar, ¿Y eso por el crecimiento de los evangélicos? No, eso fue los ateos. Eso, bueno, todo el proceso de secularización ha dañado mucho a la iglesia en ese sentido, pero evidentemente esto partió antes de que subieran los evangélicos. Yo creo que los evangélicos lo que han hecho es captar un nicho de falta de vinculación popular de la iglesia católica. Oye, este es un sociólogo agnóstico que sabe mucho de religión. Es la asociación política más importante de la historia. No, yo quiero hacer solo una observación. La iglesia católica ha tenido una cultura organizacional que ha sido fundada en el silencio, que ha sido ordenada, ¿cierto? Desde un grupo pequeño de actores que tienen la capacidad de ordenar tomar ciertas decisiones y verticalmente actuar. Tengo la impresión de que hoy día la sociedad ha cambiado, la modernidad ha hecho que las personas hoy día tengan mucha mayor conciencia, demanda por información, y la Iglesia Católica, que en el caso particular de los abusos, ¿cierto?, de la protección a abusadores, vio su daño más profundo, se ha visto obligado a transparentar y a vivir, digamos, mucho más abiertamente. Y tengo la impresión de que hoy día hay más voces y más actores que empiezan a tratar y a relacionarse desde la Iglesia de forma muy distinta. Laura, Hernán, Roberto, Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Ciudadanos. Los dejamos con la frase que ustedes eligieron como la más destacada, la más llamativa, la mejor de la semana. Nos vemos el próximo lunes. La vieja política en la que yo me formé no habían ni boletas, ni facturas falsas, ni truchas. Si eso es parte de la vieja política, me siento orgulloso de ella. Si ser parte de la nueva política es andar hablando de la nueva política como un eslogan, pero a la hora de los cubos no cumplir con esos mínimos, tenemos un problema. Yo prefiero esa otra. Diputado, a propósito de las comisiones... Además, perdón, en la vieja política dábamos la cara. No nos escapábamos fuera de Chile.